a temas de ejercicios democráticos, en este caso como consultas, etcétera, que tiene que ver con una cuestión también de cómo se manejan las secretarías de Estado durante estos periodos, precisamente por el tema de la inducción del voto. Se haya impuesto o no en el periodo, sí existe una legislación en torno a esta situación. Pero a ver, es que estás implicando una cosa que yo no puedo aceptar. Y si hay una denuncia particular, pues que se presente y que se le pida a la Secretaría Anticorrupción que haga la investigación. O sea, hay canales. Pero lo que tú estás implicando con tu pregunta es que la Secretaría de Bienestar influyó de alguna manera en la elección al Poder Judicial. Y eso lo niego. Si hubo algún servidor público de la Secretaría de Bienestar que hizo algo indebido, pues que se presente la prueba. Pero que desde la Secretaría del Bienestar, desde su secretaria, sus servidores, haya habido una acción para poder influir en el Poder Judicial, eso es falso. Ahora, si hay una queja de algún servidor público, que se presente ante la Secretaría Anticorrupción y se hacen las investigaciones correspondientes. Bien, sobre todo, bueno, también en torno a este tema del Poder Judicial, ¿qué responder ante el cuestionamiento que se hizo en torno al asunto de la autonomía de poderes? Si, por ejemplo, solo se acudió a un evento de la Corte cuando se vio a quienes han manifestado abiertamente en favor del gobierno. ¿Tiene que ver o no con la decisión de haber acudido ahora a un evento de la Corte y que antes no se acudía cuando, por ejemplo, estaba Norma Piña? Sí, sí, tiene que ver. Pero también estaban todos los gobernadores de oposición. O sea, se invitó, por lo que entiendo, a todos los gobernadores. ¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo. Bien, Presidenta, en otro tema también que... Me da mucho gusto que haya una nueva Corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La Presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Ahora, pues nosotros claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo. Y el simbolismo del 1 de septiembre, en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí. Gracias, Presidenta. También, continuando con el asunto relacionado con el Poder Judicial, este tema tiene que ver con quien fue nombrado por el Ejecutivo para integrar el órgano de administración federal, Néstor Vargas. Esto por los señalamientos últimos de una persona que menciona fue víctima de él cuando él estaba en el gobierno de la Ciudad de México como consejero. Usted recordará el tema de la denuncia en 2022, fue denunciado por abuso sexual. Néstor Vargas. Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue exonerado, no se encontró ninguna prueba. Sí, en 2023 sabemos que la Fiscalía determinó un ejercicio de la acción penal en contra de Vargas. Recientemente la víctima, ahí va un poco también la pregunta, cuando se da a conocer este nombramiento, este cargo, pues le envía un cuestionamiento en torno a que obviamente lo que ella vivió fue un proceso muy complicado, un proceso judicial complicado en el que muchas de las cuestiones de la resolución están relacionadas con los testigos presentados. Ernestina Godoy es una mujer, si algo tiene Ernestina, que era entonces fiscal general, es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, que lo ha demostrado durante toda su vida, toda su vida. Ernestina afrontó casos de servidores públicos del gobierno de la ciudad acusados de abuso y abrió carpetas, y cuando se encontró la culpabilidad no tuvo ningún recato en presentar la orden de detención a un juez. En este caso, esas mismas personas hacen la investigación y encuentran que no hay pruebas suficientes. Sí,
justo un poco lo que le iba a terminar de decir es que esta persona víctima lo que decía es que en el proceso judicial que enfrentó, que fue complicado, muchas de las cuestiones de la resolución se basó en testigos que él mismo presentó y no tanto o no tomaron muy en cuenta, de acuerdo con lo que dice la víctima, el asunto de las pruebas. Por eso, pero aquí lo que hay que ver es la fiscalía, las investigaciones que se hicieron y si hay pruebas suficientes, como en cualquier caso. En este caso, ella puede apelar, tiene todo su derecho, pero la fiscalía pues tiene que ver si hay pruebas suficientes para poder presentarlo ante un juez. En este caso no se encontró ninguna prueba. Y finalmente, otro tema, pues el caso de la decisión de un juez federal que rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco por hostigamiento sexual, abuso sexual y otros delitos. Esto tras considerar, de acuerdo a lo que se mencionaba, que no estaba comprobado que él sintió placer sexual con tocamientos a la víctima por no haber alcanzado una zona donde pudo haberlo sentido, de acuerdo con lo que se menciona. Él es Martín Rivera Cisneros. Y por supuesto, en lo que queda en la investigación es que todavía la Fiscalía General de la República pudiera apelar la resolución, saber si en algún momento se manejó y también, bueno, pues seguramente si cuando venga el fiscal pudiera hablar del tema para saber en qué va a avanzar y si van a apelar la decisión. Sí, por supuesto, le pedimos, es más, le voy a pedir a Ernestina que revise el caso. Presidente, el martes pudieran hablar la Sedena del caso de las dos menores que que murieron en Sinaloa y que mencionan los padres de las víctimas que fueron por balas del ejército, porque sí, por supuesto. No se manejó. Gracias. Sí. A ver, aquí la compañera. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Novalia, Pulso Saludable. Presidenta, Water Environment Federation le otorga este reconocimiento. Yo quisiera conocer cuál es esta estrecha relación y cómo se ve México a partir de este reconocimiento con el buen manejo del agua, pero ahora con la explicación que nos hace de la energía, esta estrecha relación que hay, la energía con el agua y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, estos ODS, la agenda conocida como 2030, y también con el tema de los acuerdos de París, que también México está muy apegado a ellos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. En el programa que presentamos de agua, en el Plan Nacional Hídrico, hay dos temas que pues tenemos mucha entusiasmo que funcionen, que ayuden y que no se habían hecho en México con un programa tan ambicioso como el que estamos presentando. Uno de ellos, que lo llevaron más tache, es el de riego eficiente, el de tecnificación de riego agrícola. A veces pensamos que el mayor consumo de agua está en la industria o está en las ciudades, en el consumo de agua para consumo humano o para los comercios. Y el mayor consumo de agua en el mundo entero y en particular en México está en el riego para la producción de alimentos. En México pues se hicieron los distritos de riego hace mucho tiempo y muchos de ellos ni siquiera los canales están revestidos, o sea, son canales de tierra por donde roda el agua y se pierde mucha agua. Y cuando llegan a las parcelas, pues es directamente a través de también rodamiento de agua. Entonces ahí hay mucho desperdicio de agua, mucha se evapora y otra, bueno, alguna se infiltra en algunos casos, pero se puede usar mucho más eficiente. Se puede ahorrar hasta el 50% de la cantidad de agua que se usa para riego y además los cultivos se vuelven, bueno, las parcelas se vuelven más productivas para producir más alimentos en el caso de la tecnificación de riego. Entonces ese es un programa que nos entusiasma mucho y al que se le está dedicando mucho tiempo y además se trabaja con los agricultores y con SADER porque es para la producción de alimentos. Más del 70% del agua en nuestro país va para riego agrícola. Entonces de ahí, al hacer más eficiente el agua, pues podemos usar esa agua para llevarla a las ciudades, sobre todo donde hay escasez y hay distritos de riego. El otro que personalmente le estamos destinando mucho tiempo es al saneamiento de ríos.
El río Atoyac, que se tocó hace poco, es el río más contaminado del país. En toda la zona de Puebla y Tlaxcala hay mucha producción de mezclilla. Y la mezclilla utiliza agua para el lavado y los tintes y los químicos en muchos casos se vierten directamente al río. Entonces ya no solo es contaminación porque el drenaje de las ciudades se va al río, sino que esta ya es contaminación más tóxica, son químicos. Entonces queremos sanear el río Atoyac. ¿Cómo se hace? Pues con plantas de tratamiento, con drenajes marginales, convenciendo a las empresas, que no se trata de que se deje de fabricar mezclilla, sino que se haga de una forma en que no contamine el río. El río Tula es un río muy contaminado que afecta mucho a la ciudad de Tula. El Lerma Santiago, pues es un río también muy contaminado que además se utiliza para riego agrícola, las aguas negras. Entonces son dos proyectos que no habían sido planteados en su magnitud en ningún periodo de gobierno, en ninguna administración, y pues van a dar muchos beneficios al país. Entonces le estamos dedicando mucho tiempo y recursos para ello, y trabajamos con municipios, con el Estado y también con ejidatarios, comuneros y con la producción industrial. Presidenta, y en este interés del reordenamiento de las concesiones, ¿podríamos aspirar a pensar que en algún momento las escuelas ya puedan tener este acceso a los bebederos de agua ininterrumpido y que los ciudadanos ya no tengamos que pagar por el agua embotellada, sin el afán de ofender a ninguna compañía, pero generan dos tipos de contaminación? Usted es la experta, el asunto del PET que no se deshace nunca y que de pronto no todas ellas tienen esta conciencia de la economía circular y de reutilizarlo. Y el segundo es que le pega al bolsillo del ciudadano, estar gastando 100 pesos mensuales para poder tener agua potable es algo oneroso. ¿Esto podría pasar en algún momento, Presidenta? Pues ese es el objetivo con los proyectos estratégicos. Hay zonas de mayor escasez de agua y el objetivo pues es que haya agua disponible y además entubarla para que pueda llegar a las casas y que haya plantas de potabilización. Entonces sí, pues es el derecho al agua. Y en una segunda pregunta, Presidenta, tuve la oportunidad de platicar con un grupo de mamás, de estas que se forman en sociedad de secundarias diurnas. Hay un tema de salud que les está inquietando a todas ellas, porque ahora se estila que los alumnos, si no pueden llegar utilizando un cigarrillo convencional, porque huele, porque es evidente, se ve, o porque es prácticamente complejo alcanzar el costo de una cajetilla, ahora lo que hay son unos sacos de nicotina y vienen en un polvo que lo abre el pequeño o el usuario, lo pone con el dedo en las encías, pero las mamás se han dado cuenta de que los usuarios que son jóvenes están teniendo aftas, lesiones ulcerosas constantes en la boca, y eso los ha llevado a buscar una consulta odontológica. En ese sentido, Presidente, en donde también ha sido reconocido en el 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue reconocido por la ONU por este buen manejo al apego del convenio marco para el control del tabaco, y ahora usted, a través de la Secretaría de Salud que le comentaba el pasado mes de julio, en Irlanda este reconocimiento. ¿Habrá posibilidades de que exista alguna campaña preventiva? Si bien no es tan fácil decirle a alguien que sí, que no debe de hacer, sí prevenirles cuáles serían los riesgos a la salud que este tipo de productos les generen, y que además siguen siendo exhibidos y están irrumpiendo el apego al convenio marco para el control del tabaco, que dice que no debe de existir ni la publicidad ni la exhibición de este tipo de productos? Sí, le decimos a Secretaría de Salud, a COFEPRIS. Y finalmente, Presidenta, ayer tuve la oportunidad de estar en Pumas con la selección femenil, y ellos están haciendo una campaña muy interesante acerca de Sácale
la tarjeta roja a la prediabetes, una circunstancia importante en el país. Según datos de la ENSANUD 2011 y 2023, las mujeres desafortunadamente son quienes ocupan los primeros lugares en la prediabetes. También cuestionarle, Presidenta, ¿considera usted de relevancia, de importancia detectar al paciente en esta etapa antes de la diabetes, que según los datos de los investigadores es una condición que se puede revertir y que desafortunadamente el paciente cuando llega a una consulta para poder ser diagnosticado ya lleva a lo mejor 10 o 15 años viviendo con diabetes y nunca percibió que estaba en una ventana de tiempo en la que podría no haber evolucionado a la enfermedad? ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias. Pues la prevención, como lo estamos haciendo, orientar primero a una vida saludable y después el programa Salud Casa por Casa, y para las personas que no atienden este programa por la edad, pues tener los centros de salud y las unidades médicas familiares pues con todos los programas de prevención. Bueno, la última pregunta, ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Que estoy viendo quién no ha preguntado. A ver, aquí el compañero no ha preguntado. Estaba viendo atrás. Muchas gracias, Presidenta. David Alire de Bloomberg. Retomando el tema de seguridad, primero también una pregunta comercial. ¿Hubo una expectativa que iba a haber un acuerdo firmado, tal vez más amplio, más compromisos? ¿Algo cambió? ¿Busca usted agregar algunas cosas a lo anunciado el día de ayer? Y si es así, ¿nos puede dar uno o dos ejemplos concretos? Hay un programa, ahí quizá fue a la hora de que yo dije que íbamos a firmar un acuerdo. Después me explicó Secretaría de Relaciones Exteriores que los acuerdos bilaterales que se firman pues tienen otra característica. Entonces lo que hay es un programa de trabajo que es de común acuerdo, y este programa de trabajo establece líneas de trabajo conjunto y el establecimiento de un grupo de alto nivel que va a estar revisando estas líneas de trabajo que planteamos. Y de ahí sale este comunicado, que es un resumen pues, de ese programa de trabajo. Entonces no es que íbamos a firmar, quizá yo lo expresé mal, porque la firma de los tratados pues lleva otros procedimientos diplomáticos y de la política exterior, pero siempre estuvo sobre la mesa el programa de trabajo que ayer se acordó. ¿Buscará, por ejemplo, en el tema del tráfico de armas, un compromiso más concreto por parte del gobierno de Estados Unidos? Hay un compromiso concreto de que ellos van a hacer todo lo posible para disminuir el tráfico de drogas. Eso es lo que va a definir el grupo de trabajo. O sea, el lineamiento es disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Los indicadores para ello, cómo lo vamos a medir, es algo que ya determina este grupo de trabajo de alto nivel, igual que en el caso del paso de drogas de México a Estados Unidos y muchos otros temas que están planteados en el programa. Hace un rato se mencionó el tema de seguridad fronterizo. ¿Estaría abierta usted si el gobierno de Estados Unidos pide o solicita más soldados, más Guardia Nacional para reforzar la seguridad? ¿Estaría abierta usted hacer algo así? En este momento no es necesario y no fue planteado. Lo que hay es lo que expliqué, en el sentido de un grupo de trabajo que si se encuentra que hay más cruce de fentanilo en cierto lugar de la frontera, pues se van a tomar decisiones de ambos lados de la frontera para evitar. Si eso significa más tropas en determinado lugar para hacer más revisiones, para evitar el tráfico, pues se hace eso. ¿Qué otros temas están planteados? Mayor tecnificación de las aduanas, por ejemplo. Pero sí sería posible mandar más soldados, más Guardia Nacional. Pero no está planteado como que sea más Guardia Nacional completa en la frontera, sino a partir del análisis que se haga con este grupo de alto nivel, de decir si hay en cierta zona donde se requiere reforzar la seguridad con tropas de la Guardia Nacional, se hace. Como lo hemos hecho, por ejemplo, en
algún caso, Nogales, por ejemplo. Si se presenta un caso de mayor índices delictivos o que por el cruce de Nogales encuentra CBP que está pasando más droga, pues entonces se refuerza Nogales. En el tema comercial, con lo anunciado el día de ayer, ¿piensa usted que ayuda